Para la siguiente plenaria, dentro de esta sala tenemos un panel muy importante. Así es que conozcamos más de esto, el panel Lifelong Learning y el futuro de la educación en América Latina. Para ello nos acompañan Rosa Wolpert, quien es oficial nacional de educación de la UNESCO. Un fuerte aplauso para recibirla en México, por cierto. Asiste también el doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez, quien es profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos acompaña el licenciado Eduardo Ábalos Méndez, director operativo de CASECA y AICE. Y por último, y no menos importante, el doctor Luis Antonio Villafán Amezcua, quien es director proyecto con idea de la Universidad Anáhuac, Campus Puebla. Quiero dar la bienvenida a mi amigo y apreciado Manuel Rivera, quien es editor de eLearn Magazine. Adelante, Manuel, para moderar este panel. Hola, ¿tengo buen audio? Bueno, hola, buenos días, ya casi buenas tardes ya a todos. Es un gusto para mí estar hoy moderando este panel. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a cada uno de nuestros panelistas nuevamente. Y me gustaría empezar este panel dando un pequeño contexto acerca de lo que vamos a hablar hoy, de los temas que vamos a discutir en este momento. Hemos llegado a una coyuntura histórica crucial y a un cambio de época con grandes retos a nivel socioeconómico, medioambiental y tecnológico, que requieren de nuevas habilidades de las generaciones actuales y futuras para enfrentar un mundo con grandes complejidades, incertidumbres y también precariedades. En este sentido, la educación juega un papel muy relevante y es urgente reflexionar en cómo repensar, regenerar y construir entre todos los ecosistemas, tanto educativo, acciones estratégicas y políticas que permitan transformar los modelos de enseñanza y aprendizaje para que sean más resilientes, inclusivos, equitativos y sostenibles, y forjar así un futuro promisorio para toda la humanidad. Creo que este contexto es bastante inspirador y que también plantea muchos retos que vamos a empezar a tocar. La mecánica del panel va a ser la siguiente: vamos a empezar a formular unas preguntas a cada uno de nuestros panelistas y al final dejaremos unos minutos para preguntas. Entonces damos inicio con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de la humanidad hoy y cómo se vinculan con la educación? Maestra Rosa, me gustaría iniciar con usted. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que estamos aquí en el panel y buenos días a todas y a todos que están en el público con nosotros. Les agradezco su atención. Pues mira, yo creo que una cosa que yo quería decir es que los retos que estamos enfrentando hoy no son nuevos. Creo que venimos ya de tiempo atrás enfrentando estos desafíos y estos retos. Y creo que algo que ha hecho la pandemia, que es un tema que no podemos dejar de mencionar en estos momentos, es como darnos un enfrentón con estos retos, verlos muy de cerca, magnificados algunos, y eso nos obliga a también a analizarlos desde otra perspectiva y con otros, pues con otros ojos, yo pensaría, ¿no? Nosotros tenemos un reto de desigualdad y de exclusión que desde la Agenda 2030, desde el 2015 que se empezó a impulsar esta agenda, ya se traía a la mesa, insisto, y la pandemia lo ha agrandado. O sea, lejos de haber avanzado en cerrar brechas, las tenemos ahora más grandes y entonces ese reto pues es aún mayor todavía, ¿no? Tenemos otro reto, tú hablaste ya de algunos, en estos días hemos escuchado ya también a otros panelistas, a otros speakers hablar de estos temas, es también un poquito el tema de los radicalismos y los extremismos políticos, ¿no? También yo creo que la pandemia de alguna manera nos ha empujado
a irnos haciendo hacia un extremo, hacia el otro, lejos de construir puentes y de buscar un diálogo, las posturas se han ido radicalizando y esto atenta también, por ejemplo, contra el desarrollo de las democracias, de la participación, es algo que puede ser bastante grave hacia futuro, ¿no? Y finalmente el otro reto que mencionaría rápidamente por los tiempos que tenemos es el cambio climático, cosa que también estamos con distintas posturas frente a este fenómeno que hemos causado nosotros mismos desde la humanidad y que no queremos visibilizar, enfrentar y atender. Y esto en conjunto, estos tres aspectos que yo he mencionado, pues nos ponen en una situación de, pues eso, ¿no? De sacudirnos, de ponernos a pensar y cómo vamos a seguir, ¿no? Por ahorita lo dejaría yo por ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Licenciado Eduardo, ¿cuáles serían esos desafíos para usted? Yo coincido con Rosa. La realidad es que el tema de la reducción de las desigualdades es uno de los problemas más graves que enfrentamos. De ahí se derivan otro tipo de temas como la polarización en los distintos países. La automatización también va a contribuir desafortunadamente a aumentar cada vez más la desigualdad. Tenemos el tema del cambio climático, o sea, todo el daño que estamos causando al medio ambiente, que eso obviamente tiene otro tipo de implicaciones. Y yo sumaría un tercero, que es la parte de salud mental. Yo diría que hoy en día la salud mental es uno de los más graves problemas que estamos enfrentando como humanidad y que no le estamos poniendo la atención adecuada. La verdad es que es preocupante ver la tasa de suicidios en jóvenes, la tasa de abuso de sustancias, de heridas autoinfligidas, y bueno, obviamente de violencia que está incrementando, y eso también pues, nos impacta en las desigualdades. Entonces yo creo que esos son los tres grandes retos de la humanidad al día de hoy. Hay que reducir las desigualdades, tenemos que trabajar en pro del medio ambiente y tenemos que preocuparnos por la salud mental que nos afecta a todos y a todas y en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo, licenciado. Y adicionalmente a eso, también generar conciencia que hablar de salud mental no es algo de lo que uno se tenga que avergonzar. Por el contrario, es momento de desmitificar todos los posibles paradigmas que surgen alrededor de un tema tan importante como el que usted acaba de mencionar. Pasemos a una siguiente pregunta en la cual vamos a hablar de los aprendizajes que nos está dejando la pandemia en materia educativa. ¿Qué estamos haciendo bien y cuáles son las áreas de oportunidad? Me gustaría esta vez iniciar por el doctor Jorge Alejandro. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? Antes que nada, agradecer la invitación para participar en este panel. Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y en el caso particular de los retos o los cambios o las lecciones que nos está dejando la pandemia, yo diría que no solamente deben centrarse en el campo de la educación. Es decir, los aprendizajes tienen que ser a partir de todos los sectores de la sociedad. Es decir, si solamente nos quedamos en el campo de la educación, estamos dejando de lado muchos otros aspectos que finalmente inciden en la educación. Tenemos que aprender, y ya lo decía Delors cuando lo planteaba en los 4 pilares de la educación, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a saber, tenemos que aprender a aprender. Hoy en día, a partir de lo que nos está sucediendo con la pandemia, como bien apuntaba la doctora, desde el 2015 la UNESCO establece ya una serie de temas que deberían de haber sido tratados y que con la pandemia se acrecentan. Sin embargo, pareciera, y me atrevo a decirlo, que no estamos aprendiendo mucho de esta lección. Hoy en día, por ejemplo, la educación se convierte en un tema central. Siempre hemos pensado que la educación tiene que servir para reducir estas desigualdades, para buscar una justicia social, para ser más inclusivos. La pregunta es si lo estamos haciendo. Hoy, lamentablemente, yo veo en muchos contextos educativos que queremos regresar a la presencialidad. Y es muy importante regresar a la presencialidad, pero no nos estamos preguntando a qué queremos regresar. ¿A hacer lo mismo que hacíamos antes? ¿O vamos a incorporar creatividad, innovación, o vamos a hacer otras cosas?
el papel de la educación debe de partir de una pregunta que yo dejaría en la mesa, porque no lo he escuchado en los debates. Escucho mucho hablar sobre un nuevo modelo educativo, nuevos procesos de formación, la educación híbrida, en fin, pero yo no he escuchado decir cuál es el modelo de ciudadano que después de la pandemia queremos formar. Yo creo que a partir de que empecemos a responder esa pregunta, podremos empezar a vislumbrar lo que queremos para la educación. Porque si no, de lo contrario, lo único que vamos a hacer es un cambio pragmático que simplemente va a intentar poner un parche en los agujeros que están saliendo. Muy interesante reflexión, muchas gracias. Doctor Luis Antonio, desde su experiencia, ¿qué nos podría contar? Sí, desde mi experiencia personal y en toda mi trayectoria y en el ámbito educativo de la educación superior, experiencia que comparto con el doctor, pienso sí que ¿qué hemos aprendido en estos 2 años y medio de pandemia? Pues que hemos hecho una fuerte labor en investigación, en reflexión, pero que se ha quedado hasta ahí, en el papel. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Pues hacer una transferencia del conocimiento. Si ya hicimos generación del conocimiento y en buena cantidad, pues ahora todos esos conocimientos, muy sólidos, por cierto, ahora hay que llevarlos al campo. Y si estamos hablando de educación, cosa que nos ocupa este panel, pues entonces debemos de transferir y llevar esos nuevos paradigmas, retomo su palabra, su concepto, doctor, y construir una nueva cosmovisión en donde estemos de acuerdo, universitarios, sociedad, empresas, claro, y gobierno también. Si nos quedamos en un juego de palabras con el verbo regresar a las aulas, cosa que está bien, ¿no? Porque significa que vamos avanzando en la pandemia, salvo estos días en que estamos todavía con unos niveles de contagio. Entonces, está bien regresar, pero regresar a las aulas no debería en manera alguna significar retroceder en el tiempo. Esta frase tan mencionada últimamente, que estamos actualmente con instituciones, construcciones del siglo XIX, con maestros del siglo XX, yo incluido, y alumnos del siglo XXI. ¿Cuál va a ser el resultado de este cóctel? Una impertinencia desde la labor que como universidades tenemos y es nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Entonces, ¿qué nos queda por hacer si no repensamos y reconstruimos un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión educativa? Pues entonces estos 2 años y medio no van a ser solamente 2 años y medio, sino van a ser quizá 2 décadas de retraso en el impacto. Hay que tomar la fuerza desde todos los sectores que he mencionado, a saber, universidad, sociedad, gobierno, y entonces abrazar la innovación, y si es la disruptiva de Clayton Christensen, pues entonces hay que hacerlo sin temor, con una visión de futuro, para entonces sí poder reponernos y también con la conciencia de que no estamos haciendo barbaridades, sino con la enseñanza de la historia, que es nuestra mejor maestra, que a lo largo de 25 siglos, y me remonto a la época helénica, pues hemos sido hoy la humanidad que somos gracias precisamente a las crisis y a las innovaciones que de ella derivan. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por la reflexión. Desde la experiencia, licenciado Eduardo, ¿usted qué nos podría contar? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Qué bueno que Jorge y Luis ya dijeron lo que yo pensaba, ya no fui el primero. Efectivamente, creo que aprendimos, pero en cuanto se pudo regresamos a hacer casi lo mismo que se hacía antes de la pandemia. Es natural porque el ser humano es un animal de hábitos, o sea, es normal,
pero a mí lo que más me preocupa es que estamos condenando generaciones completas a estar de chambitas. Hoy en día un millennial no alcanza a pagar, a vivir con el salario de un solo trabajo. Acaban teniendo 2, 3 trabajos, acaban de Ubers, de Uber Eats, de Rappi, de Didi, de lo que sea, pero no les da chance. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Y esto lo hemos platicado desde hace mucho. Oye, las universidades nos estamos quedando cortas, no estamos preparando al talento que necesita la industria. No es una plática nueva, ¿no? Y la verdad es que la pandemia aceleró muchísimo más el avance tecnológico. Desafortunadamente todo lo que traíamos de ODS se perdió prácticamente, los avances que se estaban trabajando, y entonces, ¿qué va a pasar? Que estas nuevas generaciones tienen retos cada vez más grandes, pero no tienen las herramientas para pelear esas batallas. Nosotros como agencias internacionales de calidad educativa pues trabajamos en toda América Latina, vemos distintos casos, hay casos muy motivadores que la verdad es que es interesante lo que están haciendo en temas de sostenibilidad, en temas de bienestar de sus estudiantes, en temas de adopción de la tecnología, pero hay otras que de plano, o sea, es desesperante y te da pavor ver cómo están llevando el barco y que tienen el futuro de generaciones en sus manos. Entonces yo creo que es urgente que todo esto que se vivió en la pandemia, que todo esto que sufrimos, lo usemos como un motor, o sea, como gasolina, para realmente transformarnos a una velocidad mucho mayor. Porque las instituciones educativas, si bien tienen un fin social, creo que también tienen una responsabilidad muy importante de colaborar para que sea un vehículo de movilidad social del estudiante. Si la persona que entra a una institución educativa no sale mejor de cómo llegó, pues no sirve de mucho esa institución educativa. Y sumado a lo que mencionabas, es también importante crear más conciencia en Latinoamérica de la importancia de tener docentes investigadores, que realmente sean esos docentes investigadores los que nos lleven a mostrar cuál es ese camino de trabajos que no vamos a conocer, que realmente haya inversión en eso, que pienso que eso es uno de los grandes desafíos de nuestra región. Consumimos contenido, consumimos investigación que viene de países del primer mundo, pero a nuestra región todavía le falta bastante por invertir en temas de investigación. Maestra Rosa, cerramos con usted esta pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que ya se ha dicho la mayoría de lo que yo también hubiera querido comentar o quisiera comentar y no quiero repetir, pero sí creo que puedo abonar, nada más decir que hubo como una reacción muy rápida de irnos hacia el uso de las tecnologías que ya existían, que no se habían usado en educación, a la vez se formaron docentes que tampoco tenían esas habilidades y a la vez se desarrollaron nuevas tecnologías, avanzaron muchísimo. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? El ampliar las brechas, porque no todo el mundo tuvo el acceso a eso, a esos desarrollos, a esa posibilidad. Entonces, lo que no debemos permitir es que se sigan ampliando esas brechas. Y por el otro lado, también hubo un empoderamiento de los sistemas educativos locales, porque justo al enfrentarse a no poder contar con algunas de las cuestiones que se veía que estaban sucediendo en otros lugares, pues entonces empezaron a desarrollar estrategias para trabajar con sus estudiantes, para no perder la conexión, para continuar con otras modalidades, ¿no? Sabemos que el WhatsApp fue la herramienta más utilizada en nuestros países de América Latina para mantener la comunicación entre profesores y estudiantes y efectivamente lo único que pensábamos era cuándo regresamos, cómo regresamos, porque fue tan disruptivo que a la humanidad le cuesta trabajo decir vamos a regresar a algo distinto. Se dice muchísimo, lo hemos oído en infinidad de sesiones, de paneles durante todo este tiempo, el no regresar a lo mismo, pero realmente cómo imaginar algo distinto ya nos cuesta más trabajo, porque no es sencillo romper muchos esquemas, el currículo, la forma de educar, el maestro al frente, los alumnos acá, hay cuestiones ahí que todavía nos cuestan trabajo. Entonces, y ahí entra lo que tú estás diciendo de la investigación. Si no dedicamos un poco de tiempo a ver qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, es más fácil regresar a lo de antes que ya sabíamos o funcionaba o medio funcionaba, pero ya lo sabías. Entonces yo sí creo que nos hace falta entrarle al tema de investigación, de evaluación de lo que pasó, que nos permita retomar lo bueno, agarrarlo, seguirnos con eso y pensar muchísimo en lo que ya comentaron aquí mis colegas de innovación, de creatividad. Muchas gracias. Y de hecho me gustaría continuar con usted, maestra Rosa, para la siguiente pregunta.
¿Por qué es importante el aprendizaje a lo largo de la vida, o lo que en inglés se conoce como lifelong learning? ¿Y cómo se relaciona con el futuro de la educación de América Latina? Gracias. Bueno, más que importante es un derecho humano, entonces yo creo que ahí radica exactamente su relevancia, desde luego. Pero ¿qué significa eso realmente? Significa que si tú tienes bien desarrolladas las habilidades básicas de lectura, matemáticas, pensamiento científico, educación socioemocional, eso te va a permitir aprender nuevas cosas, desaprender cosas, reaprender cosas durante toda tu vida. Hablamos muchísimo, y aquí ustedes vieron muchos ejemplos de avances tecnológicos que hace unos años ni nos imaginábamos, ¿no? Si no tienes estas habilidades, ¿cómo aprendes esas cosas que son totalmente distintas, nuevas a cualquier cosa que conocimos? Hablamos muchísimo de que las universidades están formando jóvenes para trabajos que aún no existen. Si tú no te puedes imaginar un trabajo distinto, ¿cómo te vas a imaginar un currículum para un trabajo que no existe? Entonces, estas habilidades básicas te permiten eso, una adaptación, una flexibilidad, una creatividad para poder seguir aprendiendo, adaptándote a todo lo nuevo que va surgiendo, y no permitir que nuestras generaciones se queden rezagadas porque no tienen esas habilidades fundamentales desarrolladas. Claro, y ahí es precisamente donde entra una de las tendencias de las que también hemos hablado mucho en estos 3 días: microaprendizaje, microcredenciales. Son de pronto herramientas que cada vez van a ser más comunes de pronto en las instituciones educativas para ayudar y a mitigar de pronto ese posible escenario de rezago. Continuemos con esa misma pregunta, por favor, licenciado. Claro, a mí se me hace un reto interesante, porque platicamos que el lifelong learning ya es algo de parte de nosotros, pero tampoco platicamos de la responsabilidad que tienen las empresas de apoyarnos en ese sentido, de seguirnos preparando, las organizaciones, porque ahora ¿qué estamos haciendo? Que recaiga la responsabilidad en la persona de seguir siendo relevante para el trabajo y de seguir siendo relevante para la organización. Normalmente México está compuesto principalmente de pymes. Una pyme no te va a mandar a capacitación, o sea, la pyme vive al día. Si no abrimos mañana, pues no hay dinero, se acabó y no se pagan los sueldos. Si estás hablando de una gran empresa, pues sí, tienen áreas de capacitación, de talento, capital humano, como le quieran llamar. Pero la realidad es que la parte de lifelong learning también tenemos que cuidar mucho que no caiga como una presión extra hacia las personas, de que ahora es tu trabajo ser relevante para mi organización, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a construir esta relación de manera conjunta para que tú y yo seamos relevantes. Yo también como empresa tengo esa responsabilidad de ser atractivo o atractiva para ti, persona que quiere trabajar conmigo. Y pasa lo mismo en las universidades. Nosotros vemos con mucha tristeza que a veces hablas con docentes y te dicen, mira, ¿para qué quiero tomar un curso que me van a descontar si voy a tomar el curso? No me lo van a pagar, y no me van a pagar más por saber lo que me vas a enseñar, o por certificarme, o por la maestría. Y la verdad es que sí te pones a pensar, pues ¿qué le contesto? ¿No? Y nos ha pasado eso varias veces. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con todo tipo de instituciones, desde institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, autónomas, privadas de todos los tipos, y la verdad es que ves algo muy común. No estamos valorando tampoco en las instituciones educativas esta formación continua. Oye, ahora sabes más, ahora me puedes aportar más. Yo como organización te lo reconozco, ¿no? El área de investigación, desafortunadamente en México, es uno de los indicadores que peor se encuentra. Nosotros los evaluamos, llevamos 26 años trabajando, y de los que casi siempre están por los suelos, es investigación, salvo honrosas excepciones, que sí hacen un trabajo, la verdad, muy, muy interesante, muy serio, pero no es la mayoría. Y no es suficiente, continuamos con doctor Jorge Alejandro, esa misma pregunta, por favor. Sí, bueno, el concepto de educación para toda la vida, dependiendo del país en donde estemos trabajando, tiene varias acepciones. En algunos es aprendizaje para toda la vida, educación continua, formación permanente, en fin, como sea. Creo que uno de los problemas es que se enfoca específicamente a las instituciones educativas o al mercado de trabajo, que es cierto, tienen una responsabilidad muy importante. Sin embargo, tenemos que reconocer o recordar que educación para toda la vida hay lo que se llama educación formal o educación informal. Y hace un momento decía yo, todos los sectores de la sociedad
tenemos responsabilidad en esta parte educativa. Es decir, el sujeto mismo, no porque se lo exija una empresa o una institución educativa, pues tendría que tener la conciencia de aprender todos los días. Es decir, hoy incluso los estudiantes incluso de primaria de nivel básico, muchos de ellos cuentan con un aparatito como este. La pregunta es, ¿para qué lo están utilizando? ¿Para aprender o simplemente para desaprender? Entonces, yo insisto, creo que tenemos que regresar a las bases del proceso y a las bases, digamos, que debería de tener toda sociedad. Ayer leía yo un documento que habla sobre el aprendizaje para toda la vida, publicado en el 2020 por la UNESCO, y planteaba que hay una nueva definición. Y lo primero que dice es buscar que la educación para toda la vida sea una educación más humana, más humanista, no en el sentido de que los currículums tengan más filosofía, más historia, más economía, no, hacerla más humana, es decir, ¿para qué quiero aprender? ¿Qué quiero yo como persona impactar en la sociedad? Insisto, mientras eso no se retome, pues todo el mundo vamos a aprender como si fuéramos robots en lo mecánico. Bien decía el doctor, hoy las empresas no te van a mandar a capacitar, pero sí exigen. Una parte importante es que el mercado de trabajo también a partir de la pandemia tendría que transformarse. Yo veo lamentablemente que pues los puestos de trabajo, los salarios siguen siendo los mismos o inclusive siguen siendo castigados aunque la persona sea más productiva. Entonces yo creo que si estos sectores o todos los sectores no hacemos una reflexión y tenemos un punto de partida, pues menos claro tendremos un punto de llegada hacia el cual la educación para toda la vida nos puede servir. La educación o el aprendizaje también tiene que sufrir una transformación. Al principio hablábamos de esta relación docente-alumno, después se le dio la responsabilidad al docente, después el estudiante es el objeto central del aprendizaje. La pregunta ahorita es, ¿cuál es el objeto central? Si dejamos al estudiante solo a partir de las tecnologías, todos sabemos la realidad. Habrá algunos que sí lo tomen en serio, habrá otros que inclusive nos sucede cuando damos una clase. No prenden la cámara, siempre hay argumentos, es que no tengo internet, tuve fallas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos los actores sociales tendríamos que hacer una reflexión para saber el aprendizaje o las lecciones que nos está dejando esta pandemia, incluso hacer, digo, no me gusta utilizar mucho esta palabra porque pareciera que estamos en la política, pero tendría que haber un pacto social en donde todos los actores intervinieran para definir el rumbo en el cual la educación puede incidir. Muchísimas gracias. Doctor Luis Antonio, ¿le gustaría añadir algo más? Sí, mientras escuchaba a mis compañeros, pues vino a mi memoria una cita, me voy a permitir parafrasear a uno de mis grandes luces, Zygmunt Bauman, quien en uno de sus libros, Vida Líquida, dice al respecto del Long Life Learning: se han requerido más de 2000 años para que la humanidad logre concebir este concepto y que deje de ser un oxímoron a convertirlo en un pleonasmo. Felizmente, hoy estamos en ese punto y hay que alegrarnos. 2000 años nos han costado como humanidad. No desaprovechemos ese momento de asimilar que aprendizaje, ya con solo decirlo, implica que es a lo largo de la vida. Ya no tenemos que decir salir para afuera. Entonces, bueno, me gustaría recalcar esta reflexión de Bauman y
extrapolarla, traerla a nuestro ámbito, en donde, insisto, nuestras necesidades de este momento crucial de transformación que estamos viviendo como humanidad y específicamente en la educación, pues ya se ha dicho en quienes me han antecedido en la palabra, debemos de repensar. Y una de estas vías para repensar pues está en un acrónimo que parece una fórmula aritmética: I más D más I más E. Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Necesitamos, en esta reflexión que tenemos universidades, sociedad y gobierno, necesitamos repensar la función de científicos, de tecnólogos, de innovadores y de emprendedores, para que entonces reconstruyamos lo que es la educación en México y en Latinoamérica, con ese enfoque de permanencia. Entonces decimos ya el aprendizaje, ya lo concebimos desde que nacemos, pues hasta que morimos en este mundo. Por otro lado, otra reflexión que quiero agregar, también ya se ha mencionado, sobre las microcredenciales y la educación formal y la informal. Hace unos días tuve la oportunidad de moderar un foro con el doctor Felipe Tirado, de la FES Iztacala de la UNAM, donde a pregunta expresa decía: pues ese es uno de nuestros principales retos como universidades, como sociedad y como empleadores, que demos ese valor a las microcredenciales o a aprendizajes que no necesariamente se suscitaron en el salón de clase. Y él mencionó, ¿por qué no aprovechamos todo ese desarrollo de educación 3.0, plataformas como Coursera, como edX y otras nacionales que tenemos? ¿Por qué no apalancar esta transformación en ejemplos como ello? Muchísimas gracias y en realidad me gustaría continuar con usted para la siguiente pregunta, y es precisamente aclaramos de esos retos que las escuelas y las universidades tienen para adaptarse a las nuevas tendencias en educación y preparar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, habilidades en un ambiente VUCA que viene siendo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sí, además de estos dos años, poquito más, de pandemia que tenemos, pues hay que agregar y recordar el antecedente de casi 30 años de esta vucalidad en la que estamos viviendo como un mundo. Recordar que nace hace 30 años, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, cuando el concepto y nuestra cosmovisión de mundo polarizado entre capitalistas, comunistas, Guerra Fría, bueno, eso en 1991 desaparece y como humanidad nos enfrentamos a una nueva forma de convivencia internacional. Globalización, hoy le llamamos. Pues ahí, con esa globalización que no fue solamente el derribar fronteras económicas y efectividad en comunicación y transacciones, sino que también en asimilar una nueva forma de vivir, de amar incluso. Hoy se hacen novios con un clic y terminan relación con un clic. Pues ello ha traído la globalización y es parte de esta vocalidad, de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Para ejemplificación, las fake news. Y a confirmar, 80% de lo que hay en Internet, pues es esta fake news. Se debe a estas fake news, a esta posverdad que pues tanto nos está dañando. En ese panorama es en donde nos encontramos y nuestra responsabilidad, y hablo como institución educativa, como universidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Voltear a ver hacia nuestro objetivo, hacia nuestro sujeto, que son los estudiantes, y con ello no solo me refiero a los centennials que hoy están en la universidad, sino a los millennials y a la generación X como la mía, que está estudiando seguramente un posgrado, o quienes a los 60 o 70 años empiezan a aprender nuevas formas. Pues es ahí en donde tenemos esta responsabilidad
para blindar la vida, la mentalidad y la cosmovisión que he mencionado, de ese sujeto. ¿Para qué? Para hacerlo un sujeto pues más resistente, resiliente ante esta bucalidad. Y ello se va a lograr en gran medida, sí, con el desarrollo educativo, además del desarrollo de otras competencias personales, sociales y laborales, hoy dichas soft skills, que ya ha migrado a power skills, pues ello también debemos de integrarlo en nuestra concepción para pues poder responder a nuestra misión ante este marco de bucalidad y sobre todo pues hacer este vínculo entre el sujeto que estamos formando y su entorno y su vida a la que se va a enfrentar, sin olvidar el objetivo último de la educación. Para ello pues necesitamos mucho estudiar filosofía de la educación y ética. Muchísimas gracias por su reflexión. Doctor Jorge Alejandro, ¿cuál sería su perspectiva? Bueno, lo primero que tendría que suceder en las instituciones educativas es romper la resistencia al cambio. O sea, particularmente las universidades, que es donde yo me desempeño, tenemos una resistencia al cambio y no se diga una gran cantidad de docentes. Es decir, la pandemia nos da la oportunidad de transformarnos, pero la transformación debe de ser a partir de nosotros y no porque lo establezca una política educativa. Segundo lugar, tiene que ver también con una vinculación social más sólida. Hoy yo veo, por ejemplo, que las currículas de muchas de las carreras profesionales se diseñan o se reestructuran ya sin tomar en cuenta lo que en la década de los 70s era la base central del diseño curricular, que es el diagnóstico de necesidades. Hoy se hacen carreras simplemente porque a algún grupo se le ocurre hacer la carrera de palitos y bolitas y ya aparece en todas las instituciones educativas. Hoy la sociedad requiere de las universidades, pero también las universidades requerimos de la sociedad. Hoy, decía la doctora, tocaba ella algunos temas relevantes que para muchos pareciera ser como que pues, es solamente anecdótico. El cambio climático, la escasez alimentaria, y la biodiversidad, el cuidado con el medio ambiente. Si ustedes revisan los planes de estudio de muchas de las carreras, si bien aparecen estos temas, aparecen como materias optativas, materias complementarias y punto. Pero queremos que el mundo se transforme a partir de nuestros estudiantes, a partir de nuestros docentes. Yo creo que si no hacemos esa reflexión de qué requerimos, finalmente nos cayó la pandemia. Pero si no nos ha caído la pandemia, estaríamos hablando ahorita 2022, remontémonos 3 años atrás, exactamente haciendo lo mismo. Todos diciendo que somos ya expertos en tecnología, que por cierto es otra cosa que la pandemia nos ha desnudado. Y ahí me incluyo yo. Yo tuve que aprender el manejo de plataformas, yo tuve que aprender a muchas cosas en relación con la tecnología y ya me decía experto, pues a lo mejor porque solamente manejaba el Word, el Excel, el PowerPoint. Hoy, a casi ya 3 años de la pandemia, creo que valdría la pena que la autoridad, desde las altas esferas, hicieran un diagnóstico real de cómo está la planta docente en todos los niveles, qué requerimos de capacitación, de aprendizaje, de formación y no autoengañarnos. Si seguimos en ese sentido, van a pasar otros 100 años, nos va a caer otra pandemia y va a haber otro foro en donde, bueno, a nosotros ya no nos van a invitar, pero a quien inviten pues van a seguir hablando de que hay las oportunidades. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras carencias,
partir de un diagnóstico y romper la resistencia. Y por otro lado, en defensa del grupo de investigadores, porque acertadamente lo han dicho, se hace muy poca investigación en América Latina, en nuestro país también, pero eso no tiene que ver con los investigadores. Los investigadores hacen su esfuerzo y con lo poquito que nos dan, creo que ahí sí es una exigencia que tendríamos que hacer hacia la política educativa, hacia el gobierno, de que se incrementen los recursos humanos a la investigación, porque se quiere que haya resultados, se quiere que haya cambios, pero pues ahora sí que con migajas difícilmente vamos a alimentar un pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Durante estos 3 días de evento hemos compartido ideas, conocimientos sobre diferentes temas en torno a la tecnología y la innovación educativa. Licenciado Eduardo, me gustaría preguntarle, ¿cómo pensar, reimaginar y regenerar la educación en una región como América Latina, teniendo en cuenta los retos que ya hemos estado discutiendo? Yo me iría a aprovechar el análisis de datos. América Latina es extremadamente desigual y extremadamente distinto. No podemos estandarizar una solución para todos los mini Américas Latinas que existen. México está lleno de mexiquitos. El análisis de datos nos permite hacer soluciones más puntuales, mucho más útiles a qué tipo de institución estás tratando. Si estás hablando de una universidad intercultural, no les vas a exigir que tenga un área de investigación, porque no lo va a generar, ¿no? Entonces necesitas entender qué tipo de institución estás tratando, qué tipo de perfil tienes y usar los datos para mejor toma de decisiones. Ahora, se dice bien fácil, pero ser una organización inteligente es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque lo platicamos hace rato, ahorita nos han mencionado muchas plataformas, pero el principal reto es que realmente cambiemos la forma de pensar y cuando tomamos decisiones basadas en datos, pues tenemos que dejar hasta cierto punto nuestra percepción de lado, sino simplemente estos son los números y se tienen que seguir de acuerdo a lo que se está viendo, ¿no? Entonces, yo me iría a eso. Tenemos que aprovechar que hoy en día existen herramientas extremadamente poderosas de análisis de datos que nos permiten tomar las decisiones que cada comunidad y cada realidad o cada institución educativa necesita y realmente poder aprovecharlas al máximo. Muchísimas gracias. Maestra Rosa, ¿cuál sería su opinión? Bueno, yo quería nada más como señalar el llamado que está haciendo la UNESCO recientemente. Está llamando a una cumbre de educación mundial justo para atender la crisis educativa. Ahí me parece que hemos sido un poco complacientes en esta pandemia en términos de no visibilizar algunos aspectos importantes como el abandono escolar, como la pérdida de aprendizaje, y esta cumbre lo que busca es hacer este llamado y tiene un enfoque en 5 áreas temáticas específicamente que tienen que ver con la inclusión y la equidad. ¿Y qué quiere decir esto? Hablamos ya de las brechas, ayer hablábamos de no dejar a nadie atrás, pero no lo hacemos y eso significa realmente voltear a ver quiénes están en exclusión, quiénes están atrás. Y ahí también hay datos importantes que debemos tomar en cuenta para realmente generar una inclusión en las personas que estamos dejando fuera. Yo creo que la pandemia también sacó una parte de la humanidad que era sálvese quien pueda, ¿no? Y no hubo esa solidaridad global de voltear a ver a los más vulnerables. Creo que ese es uno de los llamados más importantes. Obviamente se habla también de las habilidades, competencias que ya hablamos mucho el día de hoy que se requieren. También se habla de los docentes. Hoy hemos hablado poco de los docentes o hemos hablado pero no a profundidad y son el motor de cambio y en ese sentido hay que reconocerlos. Hay que proveerles también de las herramientas, de trabajar con ellos, de escucharlos, porque tampoco los escuchamos en esta pandemia. Los sistemas educativos se fueron a la tecnología y fueron poco conectados con los docentes. A lo mejor se ofreció mucha capacitación, pero no se les escuchó en lo que ellos estaban enfrentando como docentes, como personas afectadas por la pandemia también, y ahí hay un reto también importante. Y después, obviamente, todo el tema de aprendizaje digital,
lo que hemos aprendido. Eso ya se dijo demasiado el día de hoy, pero es importante retomarlo, entender qué aprendimos, qué nos sirve, qué debemos seguir usando, dónde debe de seguir avanzando este desarrollo, pero siempre con el cuidado de que no aumente brechas, porque corremos un riesgo tremendo. La tecnología avanza a pasos agigantados y entonces los que no tienen acceso, la brecha se hace cada vez mayor y eso no, como sociedad, como humanidad, no lo debemos de permitir. Y el último punto para lograr esto que estamos diciendo es el financiamiento. Y aquí el llamado que hace la UNESCO es a ese compromiso de entender a la educación como un bien común universal y que nos toca a todos. Es muy fácil voltear a ver al gobierno y echarle la culpa de que se invirtió o no invirtió, las escuelas le echan la culpa a las familias a las escuelas. Aquí el llamado es todos comprometernos, el sector privado, se dijo ya también mucho su papel en lo que es la educación a lo largo de la vida, en la formación de sus trabajadores, de sus colegas, pero este llamado es eso, ¿no? A que todos entendamos que nos corresponde y que somos responsables y corresponsables de lo que suceda con la educación en los próximos años. Claro que sí, así es. Muchísimas gracias. Y ya debemos, para dar por finalizado este panel de preguntas, en una sola frase, de menos de un minuto, ¿cuál sería ese mensaje inspirador para toda la audiencia, para que entre todos actuemos para avanzar hacia un futuro educativo más sostenible para las generaciones actuales y futuras? Una frase, por favor. Maestra Rosa. Pues voltear a ver a los que están excluidos, atender a las personas en condiciones vulnerables y no permitir que sigamos avanzando sin voltear de verdad a no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Pues no sé si inspirador, pero yo creo que en palabras del filósofo Daddy Yankee es un llamado de emergencia que yo haría a, ¿saben qué? O sea, las generaciones que ahorita van de salida están preocupadas por proteger sus beneficios y las condiciones que tienen. Nosotros, que somos las nuevas generaciones, vamos a tener que recoger todo el tiradero. Si no nos ponemos las pilas urgentemente en hacer un cambio, no vamos a tener un futuro. Doctor Jorge Alejandro. Yo creo que esto aplica para todos los países de América Latina y la frase sería: la oportunidad existe, dejemos de ser paternalistas. Es decir, los países en América Latina estamos acostumbrados a que el cambio venga desde arriba y yo creo que el cambio está en nosotros. Muchas gracias y finalizamos, doctor Luis Antonio, por favor. Sí, con todo gusto. Escuchando a mis compañeros, pues bueno, ahora voy a permitirme inspirarme para inspirar. Me inspiro y quiero citar a Jean-Jacques Rousseau. Mi frase sería: comprometámonos en hacer un nuevo contrato social, los agentes que ya se han mencionado, con 4 ejes. 1, un currículum pertinente, estrategias innovadoras, ambientes digitales y una normatividad abierta y flexible. Muchísimas gracias. Y yo invitaría a la audiencia a darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas del día de hoy. Creo que ha sido un tiempo muy enriquecedor y de muchos aprendizajes. Entonces, en este momento vamos a abrir el micrófono para las preguntas que hayan, tanto del público, como también de lo presencial, como del público virtual también. Bueno. Hola, gracias por las reflexiones. Y bueno, mi nombre es Eduardo, de Fundación Kichigua, trabajamos con docentes particularmente, y una de las cosas que me llama la atención es, lo dijeron, ya los problemas los tenemos identificados, ¿no? ¿Cuánto va a costar resolver esto? Porque hay temas siempre creo que la objeción principal es: educar es costoso, y educar o es un derecho o es un privilegio. ¿Y cómo hacemos para que realmente se quite esa percepción y realmente la educación sea para todos y se reduzcan las brechas? Licenciado, adelante. Yo creo que da pie a todo un foro completo con esa pregunta, pero yo te diría, una, es más costoso si no lo hacemos,
Y número dos, sí, el día de hoy yo creo que la educación es un privilegio. De entrada, si estamos aquí, si estás viendo este evento desde tu casa, es un privilegio y eres una persona privilegiada. Y los que tenemos este privilegio tenemos que trabajar para que no seamos los únicos con estos beneficios y que realmente la educación se vuelva un derecho. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta presencial? Aquí adelante hay una, por favor. Gracias. ¿Por aquí? Ah, yo que lo detengo si quieres, qué amable. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia, creo que está muy interesante. A mí me gustaría preguntarles un poquito sobre el tema del tipo de tecnologías que requerimos en la educación, ¿no? Y plataformas y aplicaciones. Recorriendo un poquito la expo veo, por ejemplo, que hay muchas plataformas y aplicaciones para mantener el control de la asistencia de los alumnos, para ver cuánto tiempo están ahí. Me pareciera que estamos tratando de usar los mismos mecanismos de control que teníamos en el aula para usarlos en lo digital, pero realmente es el tipo de tecnologías que ocuparíamos para una nueva educación más digitalizada o deberían de ser de otro tipo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Doctor Jorge. A ver, creo que es el error que se está cometiendo. Preguntarnos cuál es la plataforma, la mejor plataforma, o si todos tenemos que utilizar la misma plataforma. Lo que subyace ahí es la práctica docente. Entonces, lo que yo siempre he planteado es utilizar la plataforma que mejor me sirva a mí para los fines que yo quiero en relación con mis estudiantes. Siempre tengo que pensar en mis estudiantes. No sé, pongo un ejemplo muy rápido. No es lo mismo enseñar metodología de la investigación que finanzas, ¿sí? Habrá alguna plataforma que sea más ad hoc que otra. Entonces yo creo que si estamos pensando cuál es la mejor plataforma, estamos perdidos. ¿Cuál es la mejor plataforma que me sirve a mí para dar mi curso, utilizar los materiales, ser creativo, etcétera, etcétera? Aquí vemos un gran número de plataformas. La pregunta es cuál le sirve a usted y cuál es la más idónea. Esa sería para mí la respuesta. Si me permiten agregar. Sí, a cuanto ha dicho el doctor, agregaría yo. Aprendamos de la historia. Y no hace más de 20 años. De triste recuerdo, quizá alguien le dice algo, Enciclomedia. ¿Qué fue hace 20 años Enciclomedia? Pues fue eso, una plataforma para todo México. Graso error el que se comete. Entonces, pues simplemente, parafraseando y sintetizando al doctor, no es la mejor, sino ¿qué necesito y cuál es mi contexto? Y ya luego entonces tomar, adaptar lo que me satisfaga mis necesidades. Muchas gracias. Yo también puedo agregar algo Claro muy que sí. rápido. Yo creo que también hay distintos enfoques al desarrollar tecnología para la educación. Yo creo que hay unos modelos que simplemente son más de negocios, ¿no? Y que, claro, apoyan a las escuelas porque automatizan procesos y no tienen un fin propiamente educativo, es otro el objetivo. Pero sí creo que la tecnología nos ha permitido acercar mundos, acercar personas, acercar contextos y aprender mucho de ello y también llegar más lejos y más rápido. O sea, hemos visto también algunos ejemplos acá afuera de cuestiones que te permiten a lo mejor procesar evaluación, hacer un diagnóstico más veloz, más rápido, contundente sobre algunas habilidades o competencias que te permite tomar decisiones, que por ejemplo es algo que a lo mejor antes si querías aplicar una evaluación con papel y lápiz y evaluar una por una, te ibas a tardar muchísimo más. O sea, yo creo que importa el enfoque, el fin, lo que estás buscando, que es también lo que ellos ya han comentado, y entender que hay todos estos distintos ámbitos de desarrollo tecnológico y que tienen distintos enfoques y objetivos. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta presencial?
Allá atrás hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Diana Leal, también de la Fundación Quichigua. Me gustaría preguntarles qué mensaje podrían darles, ustedes como expertos que han tenido pues justo este panorama un poco desde la parte política y también desde la parte práctica, para los docentes enfocados más hacia cómo pueden desarrollar esta habilidad de learnability, ¿no? Es decir, cómo pueden estar fomentando ellos desde su propia trinchera, por así llamarlo, esta habilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida y al final que tenga un impacto en sus aulas, ¿no? O en las actividades que realizan en el día a día. ¿Qué mensaje les podrían dar a los docentes? Adelante. Pues yo creo que número uno, que hay que recordar que el aprender debería ser divertido, ¿no? Ese es punto, o sea, la parte más importante. Yo he tenido la oportunidad de dar clases durante más de 14 años y una de mis metas fundamentales de cada día era hacer reír a mis alumnos. ¿Por qué? Porque te la tienen que pasar padre, si no es aburrido. Y la verdad es que hay muchos estudios también que dicen que si tú disfrutas lo que estás haciendo, pues vas a aprender mejor. Entonces hay que hacer que sea divertido. Me permito agregar algo más. Recientemente, en mi último artículo, está en proceso de publicación, cito y precisamente respondo a esta pregunta. ¿Cómo poder desde la docencia hacer esa respuesta de avance hacia el aprendizaje o hacia la learnability? Retomo un modelo teórico de Mishra y Kohler, publicado en 2006, con 3 ejes fundamentales para dar esta respuesta. Y yo le agrego a lo siguiente. La primera, la disciplina. El docente debe de ser experto por profesión, por ejercicio, por experiencia en lo que hace. Si eres biólogo, bueno, pues mantente actualizado en tu campo, en biología. Y yo agrego, y además con un enfoque de transversalidad, de transdisciplinariedad. ¿Por qué no aprendes también filosofía, también matemáticas, también ética, también finanzas? Cuando hagas tus planeaciones estratégicas, no solo le vas a decir a tu estudiante que el mundo está centrado en la biología, sino que se emparenta con todas las otras áreas, como sucede en la vida. Segunda dimensión, la pedagogía. Por demás que ocioso que lo explique y lo justifique, agrego yo a una pedagogía emocional. Recordemos, Francisco Mora afirma, sin emoción no hay aprendizaje. Tercera dimensión, la tecnología, que hoy yo la llevo a una digitalidad, no solo vista como software y hardware, sino como un mindware que pueda empoderar a nuestro estudiante, partiendo de empoderarnos nosotros como docentes, y entonces con estas 3 dimensiones pueda cobrar mucho más sentido, efectividad, actualidad y pertinencia nuestro ejercicio docente. ¿Vas a añadir algo? Aunado a lo que dice el doctor, yo agregaría una 4ª dimensión, que es la dimensión psicológica o social, la humana. Es decir, tenemos trato con estudiantes, y cuántos de nosotros nos preguntamos actualizarnos o capacitarnos en esta relación que podemos tener con el otro. Simplemente lo dejamos de lado. Ahora, ¿cómo incentivar? En el caso de educación básica, sabemos que todos los profesores son egresados de escuelas normales, son docentes como formación inicial. Y hoy en día, parte de lo que les piden a ellos es participar en el programa de carrera magisterial y en consecuencia eso los hace actualizarse desde el punto de vista pedagógico y tendrían que actualizarse también desde el punto de vista disciplinario. Pero si hablamos del campo de la educación superior, un alto porcentaje, yo diría más del 70 o 75% de quienes trabajamos en instituciones de educación superior, no somos docentes de formación inicial, somos profesionistas de algún otro campo disciplinario. El problema es que a veces entramos a la docencia y se nos olvida que somos profesionistas, porque hay profesiones que por sí mismas ya tienen inmerso dentro de su perfil lo que se llama la educación continua. La pregunta es ¿por qué no se hace? Los médicos lo hacen, los abogados lo hacen, los contadores lo hacen. Yo creo que incentivarlos es precisamente explicarles a los estudiantes
que una vez que salgan de su carrera profesional sería importante afiliarse a un colegio profesional, que permanentemente se estén actualizando. Digo, o sea, hace un momento preguntaban ¿cuánto cuesta? Hay cosas que no cuestan, hay cosas que simplemente es explicarles, decirles al estudiante qué va a pasar una vez que sale de la universidad, pero, insisto, revisen los planes de estudios y hay veces que cosas de la vida cotidiana que tiene un profesionista ni siquiera se les enseña. Entonces, así es difícil cambiar de paradigma. Bueno, yo no sé si hay todavía 2 segunditos. Yo nada más agregaría que yo creo que un maestro por vocación y por la profesión que ejerce está obligado a estar siempre aprendiendo, pero ¿de quién aprende más? Y es algo que no he escuchado aquí, de sus estudiantes, bueno, en estas últimas reflexiones. Obviamente hay que prepararse y capacitarse, pero hay que voltear a ver, hay que tener un diálogo, hay que tener un aprendizaje mutuo, escuchar a los estudiantes, empoderar a nuestros estudiantes en todos los niveles educativos, desde el preescolar, desde la educación inicial, aprender de ellos y aprender con ellos. Muchísimas gracias. Damos ya por finalizado entonces el panel y un aplauso nuevamente para nuestros panelistas. Gracias.